la verdad, estar con todos ustedes. Hola, buenas noches. Qué lindo tenerlos ahí del otro lado. Una vez más, un martes más de Escuela Sobrenatural, así que estamos contentos y estamos apasionados por lo que vamos a escuchar hoy. Qué mejor tema para este tiempo que hablar sobre la fe, sobre meternos en el tema de la fe y seguir aprendiendo y desarrollando como consecuencia nuestra fe. Así que no quiero ocupar demasiado tiempo, no quiero ocupar demasiado tiempo en la introducción porque tenemos dos clases bastante largas. Así que saludarlos ahí a los que se han conectado ya, a los tempraneros, a Silvina, a Roberto Maida, a Angie, a Diego Agnese, lo vi a Jano hace un ratito también, a Beatriz, a Betty Golucio, a quien más, a Graciela Pereira, a saludo a varios, pero repito, no quiero tener demasiado, quiero que nos metamos con esto y que la palabra de hoy infunda fe sobre nuestra vida. Esa es mi oración, ese es mi clamor desde hoy, desde temprano, así que los bendigo y disfruten y tomen nota y aprovechen cada una de las palabras que vamos a recibir en esta tarde. Dios los bendiga, nos vemos en el Lama al final. Hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenido a la clase número 5 de esta materia de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Esta materia le hemos puesto de nombre simplemente fe. Y estamos siguiendo el capítulo 11 de Hebreos, básicamente para aprender sobre la fe primero como fruto del Espíritu. Es decir, la fe tiene una doble dimensión, una dimensión para la vida personal, una dimensión hacia el interior de cada uno de nosotros, y allí la fe es fruto del Espíritu, y estamos viendo cómo la fe se tiene que convertir en nuestro estilo de vida. Pero también la segunda dimensión es la fe como don, y es para cuando nosotros necesitamos de esa fe para ministrar a otros. Pero en la clase número 5 de hoy quiero hablarte de la fe y el poder de la palabra hablada. Hebreos capítulo 11, versículo 22 dice algo muy importante. Presta atención, dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe es mucho más que tener confianza en recibir algo, sino que, como vimos, es un estilo de vida. Es mucho más que algo puntual. La fe es una manera de vivir. Nosotros los creyentes no andamos por vista, sino por fe. La fe es nuestra manera de vivir. Somos el pueblo de la fe, ¿no? La fe nos tiene atrapados a nosotros, vimos en las clases anteriores. Y porque vos sos parte del pueblo de la fe, es vital tu confesión de fe. Porque sos parte del pueblo de fe, tu hablar tiene que ser un hablar de fe. Desde el inicio mismo de la vida cristiana, la confesión de fe resulta en algo fundamental. No es el que cree en Cristo como Señor el que es salvo, sino el que, además de creer, confiesa a Jesucristo como Señor. Así, de la misma manera, el resto de la vida cristiana. Lo que confesamos con nuestra boca determina nuestra vida. Dice el pasaje que José mencionó la salida de los hijos de Israel. Te ubico históricamente, ¿no? José fue anterior a Moisés y a la salida del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. La versión en el lenguaje actual dice que anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Declaró, confesó con su boca la libertad de Egipto.
Tal vez vos creíste que la liberación de Egipto empezó con Moisés, pero no. Comenzó con la declaración de fe de José. Su declaración de fe cambió la realidad de toda una nación, y no solo Israel, sino también de Egipto y de toda una región del mundo. Vos, usando el mismo medio que José, podés cambiar tu mundo, tu realidad. Vos podés cambiar tu vida, tu economía, tu hogar, tu esfera de influencia, usando el mismo medio. Dice por la fe, y dice que esa fe le fue hecha palabra. Es decir, que por medio de la palabra de fe uno puede cambiar su realidad. La Biblia nos habla mucho acerca del poder de la palabra hablada y de cómo tenemos que confesar la palabra de Dios. No solo la Biblia lo dice, aunque para nosotros ya esto sería más que suficiente, ¿verdad? Que si lo dice la Biblia debiera ser para todo creyente suficiente. Amén. Pero aún los psicólogos lo dicen. Tu cuerpo, dicen los psicólogos, escucha lo que vos hablás. Vos te influenciás a vos mismo con las palabras que vos hablás. Y es muy importante que entiendas que vos podés cambiar tu realidad cambiando tu manera de hablar. Estoy seguro que hay muchos que hoy están compartiendo esta clase que quieren cambiar su realidad, que no les gusta algo de lo que están viviendo, que quieren una manifestación del cielo en su realidad. No les gusta lo que pasa por sus mentes, quieren cambiar su mundo interior. Su mundo nunca cambiará, sin embargo, hasta que cambien sus palabras. Debes cambiar lo que hablas. La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Muchas veces creemos que dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, pero no es lo que dice. Lo que dice es que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El énfasis está en el poder de la lengua. Vos podés crear con tu palabra nuevas realidades. Podés crear en la tierra una realidad conforme al cielo, conforme a la voluntad de Dios, o conforme al infierno, conforme al deseo destructivo del diablo. Vos podés cambiar tu realidad modificando tu manera de hablar. Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Jesús, la cabeza de la iglesia, ¿sí? Lo que diga le será hecho. Dijo que si no dudamos, podemos tener lo que decimos. Y si podemos tener lo que decimos, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Amén. Jesús dijo que vas a tener lo que digas. Él dijo un día que por tus palabras serás justificado o condenado. Por tus palabras, por las mías. Tus palabras son contenedores de poder, son portadores, tienen poder. Las palabras pintan una imagen y vos y yo vivimos por imágenes y cuadros. Por ejemplo, si yo en este momento, a esta hora, te digo bife de chorizo, estoy seguro que vos, después de una jornada de trabajo que estás regresando a casa, vos podés verlo. Y si digo bife de chorizo a punto, como a vos te gusta, lo podés ver ese punto. Y si digo un bife de chorizo que te he servido ahora mismo para que vos lo comas, no solo lo ves, sino que los jugos gástricos te empiezan a funcionar. Por nuestras palabras hemos creado cuadros en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos, y comenzamos a gravitar hacia lo que hemos dicho.
Por eso debemos pintar buenos cuadros. Yo siempre, cada mañana cuando me levanto, pinto un buen cuadro de mí mismo. Yo me miro al espejo y digo, Carlos, sos alto, musculoso, delgado. No sé por qué me haces bullying, por qué te reís ahí en tu casa. Como ven, yo llamo a las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Pero ahora hablando en serio, yo digo lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Digo que estoy lleno de salud y de fuerzas, que Dios me hizo más que vencedor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que de verdad lo que viene para mi vida es lo mejor, que su unción me empodera para bendecir a otros. Pinto cuadros buenos, tengo una buena imagen de lo que Dios hace y de lo que Dios hará en mi propia vida. Si vos querés cambiar tu realidad, cambia tu manera de hablar. Por supuesto que como cualquier enseñanza de la Biblia, vos la podés llevar al extremo y perder el equilibrio. ¿Cuántas veces te he dicho que siempre la verdad está en el medio, en el equilibrio, que siempre es importante mantener tu vida en balance, que la verdad está en el centro, no solo porque soy pastor de la iglesia del centro, sino porque la verdad está en el centro y cuando vos te mantenés fuera de los extremos, en el equilibrio, en el balance, en el centro, podés tener seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y te decía, esto que es una verdad bíblica, a veces puede ser llevada al extremo y perder el equilibrio. No se trata de que todo lo que yo diga yo lo recibo, o lo que se me ocurra decirle yo lo recibo. Pero sí se trata de obedecer a lo que Dios enseña en su palabra, que no es otra cosa que confesar palabras de fe, confesar lo que Dios dice de tu vida. Hay gente que son extremistas, ¿no? Te voy a contar la historia de aquellos 3 pastores que se van al infierno. Y un demonio que los recibe les dice, ¿qué hacen aquí? Ustedes son pastores, ¿cómo que en lugar de irse al cielo están aquí en el infierno? Y entonces uno de los pastores que tenía una teología hipercalvinista, ¿qué significa esto? Son los que creen que todo ya está determinado por Dios sin posibilidad a las decisiones del hombre, ¿no? Entonces este pastor le dice, lo que pasa es que yo ya estaba predestinado a la perdición, así que aunque traté de creer en la vida, no me salvé. El segundo pastor que tenía una teología arminiana, ¿qué significa esto? Son los que creen que la salvación se pierde. Entonces el segundo pastor le contesta al demonio, yo era creyente, pero caí en pecado, caí de la gracia y perdí la salvación, por eso estoy aquí en el infierno. Y el tercer pastor, un extremista de estos que se llaman la superfe, le dice, yo estoy aquí en el infierno, pero en el nombre de Jesús declaro que no estoy. Bueno, un extremista, ¿verdad? Pero por favor, que haya extremistas no significa que vos te pierdas la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que vos confieses con tu boca lo que querés vivir, lo que Dios quiere que vos vivas. No deseches todo solo porque haya extremos. Solo porque a alguno se le fue la mano, no deseches todo. Cuando colás los fideos, tirá el agua, pero quédate con los fideos. Porque Jesús sí dijo que tendremos lo que decimos creyendo. ¿Te diste cuenta que Jesús, cuando vino a Nazaret, donde había crecido, fue a la sinagoga como era su costumbre, ¿no? Paréntesis, ¿no? Abro paréntesis. Su costumbre era ir a la iglesia. Y si vos querés ser como Jesús, debés tener la costumbre de ir permanentemente, de congregarte, de en la medida de lo posible, estar una vez por semana congregándote en la iglesia. Cierro paréntesis. Pero Jesús va a la sinagoga de Nazaret y dice que se le dio el libro de Isaías y comenzó a abrirlo. El rollo de Isaías y
comenzó a abrirlo y dice que halló el lugar donde estaba escrito aquello que sería su misión. Dice que halló, es decir, buscó en el rollo. No es que le dijeron, por favor, Jesús, lee Isaías 61, sino que él buscó hasta que encontró lo que en nuestras Biblias modernas sería el capítulo 61 de Isaías. Y la Biblia dice que encontró el lugar donde estaba escrito acerca de él. Vos tenés que encontrar en la Biblia el lugar donde está escrito acerca de vos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los creyentes. Tenés que encontrar el lugar donde está escrito acerca de vos. Jesús encontró el lugar donde estaba escrito acerca de él. Y entonces comenzó a leer la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego cerró el rollo y se sentó y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes en vuestros oídos. Es decir, le dijo a sus paisanos de Nazaret, yo soy aquel sobre quien esta escritura está hablando. Yo confieso esta escritura, yo me apropio de esta escritura. Esta escritura es para mí, está hablando acerca de mí. Esto es lo que Dios quiere que yo haga en esta tierra. Para esto he venido a esta tierra. Y eso mismo es lo que Dios quiere que vos y yo hagamos. Él quiere que encontremos las escrituras acerca de lo que Él tiene para nuestras vidas. Que leamos con audacia para decir con audacia al diablo, salí de mi vida. Esto me pertenece a mí. Esto yo lo tomo, yo lo creo con fe. Esta palabra es para mí. Dice que después de unos minutos que Jesús había hablado así, dice que lo agarraron y se lo llevaron a la cima del monte para matarlo. Y vos tenés que saber que si vos empezás a declarar con fe la palabra de Dios, la gente te va a querer matar. Van a decir, este tipo está loco, es extraño, eso no es para vos. ¿Cómo se te ocurre creer eso? ¿Cómo se te ocurre creer eso para tu economía? Que Dios te va a prosperar. Eso no es para tu familia. ¿Cómo se te ocurre que con el trasfondo que vos venís de una familia disfuncional podés creer esto para tu formación de pareja, de hogar? ¿Cómo crees que Dios te va a prosperar si vos venís de una cuna de pobres? Y muchos no creen esto de nombrar y confesar la palabra, de confesar y poseer lo que Dios nos ha dado. Pero déjame decirte que la cabeza de la iglesia, Jesucristo, dijo que sí funciona. En todo el ministerio Jesús encontraba las escrituras que hablaban de Él. Él hablaba las escrituras. Cuando después de resucitar se le aparece en Lucas 24 a sus discípulos tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Te acordás? Allí en el camino a Emaús. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él sabía por la Biblia quién era él. ¿Sabes? Cuando yo aprendí esto hace muchísimos años, yo desde ese momento sé lo que la Biblia dice de mí y cada día voy conociendo más quién soy por la palabra. Pero hace años que encontré en la Biblia el pasaje que habla de mi ministerio, de cuál es mi misión, lo que Dios dice de cuál es mi misión personal, mi llamado. Hace años también encontré en la Biblia, en Efesios capítulo 1, hace más de 34 años que encontré en la Biblia, en Efesios 1, ¿quién soy yo en Cristo? Y pude ver cómo emergía del Nuevo Testamento también
pude ver cómo emergía una persona gloriosa, brillaba por lo sobrenatural, tenía autoridad y poder, vivía en bendición y victoria en todas las áreas de la vida. El diablo temblaba cuando caminaba hacia él y dije, oh Dios, ¿quién es esta persona que sale de las páginas de la Escritura? Y el Señor respondió, este es el creyente del Nuevo Testamento. Este es el creyente que yo quiero que cada uno de mis hijos, de mis hijas sea. Gracias a Dios tenemos que vernos como Dios nos ve y comenzar a hablar como Dios nos enseña a hablar. Atrévete a decirlo. Y dice que Jesús encontró el lugar donde estaba escrito de Él. Yo te desafío a encontrar el lugar en las Escrituras donde está escrito acerca de tu vida, de cuál es tu misión, tu propósito en esta tierra. Y no solo Jesús, dice el Evangelio de Juan, que vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Y él respondió, no soy el Cristo. ¿Eres Elías? Y él dijo que no. ¿Eres un profeta? Dijo que no. Le dijeron, Juan, decinos quién sos para que podamos llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y Juan respondió con una escritura de la Biblia. No dijo lo que a él le parecía, no dijo lo que a él le gustaba, no dijo cuál era el ministerio que estaba de moda. Él había encontrado el lugar donde estaba escrito acerca de él. No dijo lo que se le ocurría, no dijo cómo se veían las cosas, dijo simplemente, esto es lo que soy. Soy lo que la Biblia dice que yo soy. Soy una voz que clama en el desierto, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Y soy alguien que viene a preparar camino para el Señor. Cuando vos vas allí al pasaje de Isaías 61, citado por Jesús, te das cuenta que es un perfecto resumen de lo que fue la misión de Jesús. Cuando vas ahí a Isaías, al pasaje citado por Juan el Bautista, te das cuenta que es un perfecto resumen del ministerio de Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto, alguien que vino a preparar camino del Señor, ¿verdad? Que eso fue lo que hizo Juan. Juan había encontrado la Escritura. Soy una voz, soy una voz, soy una voz. Pues bien, si él puede decir soy una voz, vos querida, vos querido, también podés decir algo acerca de vos mismo, de quién sos, de cuál es tu propósito en la vida. Y tenés que encontrarlo en la Escritura, pero no solamente debes pensarlo, debes decirlo de verdad, debes confesarlo, porque las palabras tienen poder, llevan poder, son contenedoras de poder, crean imágenes y así con las palabras que pronunciás podés definir tu realidad, buena o mala, podés determinar lo que vas a vivir. Dios le dio autoridad a tu boca, le dio autoridad a tu hablar, dice el poder de tu lengua para la vida o para la muerte y dice que vas a comer del fruto de tus labios, tu realidad es el fruto de tus labios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos cada día a trabajar y hablamos pobreza y nos quejamos porque no tenemos lo que necesitamos. Confesamos limitación, confesamos la enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos después por qué no tengo salud. Confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no puedo tener victoria. Confesamos la debilidad y luego nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Debemos hablar fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la salud vendrá. Riqueza y la riqueza vendrá. Tendremos el fruto de nuestros labios. La Biblia dice que Dios creaba en Génesis, el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo que fuese la luz y cada elemento de la creación, y lo que dijo que fuese, fue. Él crea el fruto de los labios.
Nosotros creamos el mundo que nos rodea por las palabras que nosotros hablamos. Ahora, no podemos elegir cualquier palabra. Tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Encontrar lo que Dios dice y decir lo que Dios dice. No solo acerca de tu propósito en la tierra, de tu ministerio, de tu llamamiento, sino sobre todo. ¿Sabés lo que significa la palabra confesar? Confesar significa decir lo mismo. Confesar significa decir la misma cosa. Confesar, hay otro significado que es estar de acuerdo con. Si vas a confesar una palabra de fe, ponete de acuerdo con lo que Dios dice. Decí lo mismo que Dios dice. Mirá, la Biblia dice, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios dice, mi palabra no hará nada hasta que salga de mi boca. Aún Dios está sujeto a esta ley. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Sí? Aún Dios no hace nada que no salga de su boca. No volverá, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Poné la palabra de Dios en tu corazón, pero también ponela en tu boca. Romanos capítulo 10, versículo 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la boca trae el fruto de la obra de Dios a nosotros. Es decir, con creer solamente en tu corazón sos justificado. Pero para que los beneficios, las manifestaciones de la salvación estén en tu vida, se necesita la confesión con tu boca. Para cambiar tu realidad, cambia tus palabras. Con audacia, con atrevimiento santo, créele a Dios. No importa cómo te sientas. Es el poder de la palabra de Dios confesada con fe. Así que cree con todo tu corazón, pero habla con tu boca. Así que vos podés confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y entonces podés confesar que sos salvo. No importa después lo que diga el diablo, ya sos salvo. Porque dice 2 Corintios capítulo 5, 17, ese versículo conocido por todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si algún hombre o mujer está en Cristo, nueva criatura es, dice. ¿Estás vos en Cristo? ¿O estás solo en una religión? ¿O estás solo en una tradición? ¿Estás de verdad en Cristo o solo estás en una organización llamada iglesia? ¿Estás de verdad en Cristo o solo tenés un dogma, una creencia? La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Sos una nueva especie, una nueva criatura. Y entonces las cosas viejas pasaron y he aquí todas fueron hechas nuevas. Pongo eso en mi corazón, pero lo digo con mi boca. Por lo tanto, soy una nueva criatura. Decilo vos allí en tu casa, decir, yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Créelo.
En Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo puedo clamar esto, pero no sucederá nada hasta que lo ponga en mi boca. Dios me ha hecho digno. No sucederá nada hasta que lo ponga en mi boca. Decir, Dios me ha hecho digno. Soy digno en Cristo. Dios me ha hecho digno lavándome con su sangre. Soy digno. Y luego dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora decilo, he sido librado, soy digno, soy librado del poder de las tinieblas. Ya he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Yo soy digno, soy librado, soy trasladado. Gloria a Dios. Así es como funciona la palabra. Así es como me veo yo a mí mismo. Y otra escritura, Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos ha redimido de la maldición. Yo pongo eso en mi boca. Digo con audacia, Cristo me redimió de la maldición. Gloria a Dios. Le digo, escúchame bien dolor, escúchame bien problema, escúchame bien diablo. Cristo ya me redimió de la maldición y no importa cómo me estoy sintiendo en este momento, sostengo mi confesión, hago de mi fe fidelidad, persevero creyendo y lo afirmo una y otra vez. Decilo vos también allí en tu casa, Cristo me redimió de la maldición, soy redimido, soy bendecido. ¿Podés verlo? ¿Podés creerlo? Porque la Biblia dice que tengo que cambiar mis palabras si es que voy a cambiar mi realidad. Y vos podés. No tengas lástima de vos mismo, no asumas una actitud de víctima, no te victimices, no tengas autoconmiseración, no desarrolles un espíritu de autocompasión, no, en lugar de eso, levántate y toma la palabra de Dios y decí lo que Dios dice, decilo creyéndolo, afirmalo en tu corazón con fe, pero sacalo por tu boca. La Biblia dice que apresura su palabra para ponerla por obra. Cuida minuciosamente cada palabra que Dios te da. Cuida su palabra para que su palabra se cumpla. Dice que no va a volver vacía, que hará aquello para lo cual Dios la envía. Pues entonces yo te quiero decir a vos en esta clase, podés cambiar tu realidad. Si no te gusta algo de lo que estás viviendo, podés cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Afirma tu determinación hoy, ¿sí? Afirmalo como algo fuerte en tu vida. Decí, no dejaré que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Repetilo conmigo, decí, no dejaré que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Decí conmigo, no dejaré que nada profano salga de mi boca. Decilo, no dejaré que nada profano salga de mi boca. No dejaré que la incredulidad salga de mi boca. Repetilo, no dejaré que la incredulidad salga de mi boca. Vida y muerte están en poder de mi lengua. Y decí conmigo, yo elijo la vida y no la muerte. Elijo la bendición y no la maldición. Yo confieso salud y no enfermedad. Yo confieso prosperidad y no pobreza, progreso y no retroceso. Yo confieso con mis labios alegría y no confieso con mi boca tristeza. Yo confieso que tengo un ministerio bendecido y no una apatía de vida. Yo confieso trascendencia y no mediocridad, excelencia, brillo.
Esto que te estoy diciendo tal vez te pueda sonar extraño, pero es lo que dice la Biblia. Y si lo crees y lo confesás, verás milagros en tu vida. El milagro más grande es el de creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ese es el milagro más extraordinario. Si vos ya hiciste esta confesión, creíste en tu corazón que Jesús es el Señor y confesaste con tu boca que Él es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, entonces ya tenés el milagro más grande. Si eso el Señor ya lo hizo con vos, ¿cómo no hará entonces lo menor? ¿Cómo no te dará con Él todas las demás cosas? Por eso cree en tu corazón todo lo que Dios dice de vos, todo lo que dice que es para vos, todo lo que dice que vos sos en Él, todo lo que dice que vos, por la unción del Espíritu, vas a hacer en su nombre y confesalo con tu boca. Vos podés cambiar tu realidad personal, interior, podés cambiar tu realidad material, podés cambiar tu realidad de salud física, podés cambiar tu realidad familiar, podés cambiar tu ministerio, cambiando tus palabras. Porque el Señor te dice que empieces a llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué cosa no es en tu vida que hoy vas a crear por el poder de la palabra? Dice el apóstol Pablo, citando un salmo, dice en la carta a los Romanos, dice, creí, por tanto, hablé. Hay muchos de ustedes que creen, pero que no han hablado. Este es el momento. Si creíste, que hables. Y habla lo mismo que Dios habla. Confesá, decí lo mismo que Dios. Y su palabra nunca volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la envió. Te producirá a vos fruto abundante. Y vas a experimentar que de ese fruto, el de tu boca, vas a comer cosas maravillosas. Que Dios te bendiga mucho. Ahora nuestros directores de la Escuela de Ministerio Sobrenatural nos guían en el resumen. También tenemos la oportunidad de un break y luego la otra materia. Y que puedas cambiar tu manera de hablar en esta misma semana. Dios te bendiga mucho. Hola a todos, bueno, qué clase espectacular acabamos de tener, qué bendiciones poder escucharlo a Carlos ministrarnos en este sentido y qué realmente qué importante es esta enseñanza de hoy para todo lo que estamos viviendo y en especial para las situaciones que estamos viviendo hoy en día, que ya todos conocemos y ahí mientras seguíamos la clase, había muchos mensajes en el chat, todos declarando sanidad sobre la vida de Carlos, todos ya aplicando lo que acabamos de aprender a esta realidad, declarando salud, declarando sanidad, como acabamos de aprender, ¿no? Lo que hablamos, nuestras palabras tienen el poder de transformar la realidad y obviamente no hablar cualquier palabra, no hablar por hablar, sino que hablar en acuerdo con el cielo, hablar en acuerdo con la palabra de Dios. También Carlos ya nos ha enseñado muchas veces que la voluntad de Dios es la sanidad, que la voluntad de Dios son los milagros, por eso estamos acá en esta escuela, en este espacio de ministerio sobrenatural para aprender a ministrar en lo sobrenatural. Así que tenemos en esta realidad una oportunidad fantástica de todo lo que estamos aprendiendo, aplicarlo, ¿no? Y qué importante es esto, comentábamos, fuimos comentando a lo largo de todas las clases que tuvimos de esta materia, lo decía Gonzalo hoy al principio, ¿no? Qué importante es tener esta materia de fe en este contexto para que nuestra fe sea ensanchada, para que nuestra fe sea grande, crezca, se fortalezca en este tiempo, ¿no? Y cada cosa que estamos escuchando, cada palabra que estamos recibiendo, hace eso, ¿no? Nos alimenta, nos fuerza, nos refuerza, nos renueva para seguir clamando con fe, para no desmayar, para no tirar la toalla, para no caer en el temor o la ansiedad,
sino ahí firmes, clamando como familia de la fe que somos. Ahí, bueno, como siempre decimos, aprovechen este break para también ir al baño, para tomar algo, para conectarse simplemente 2 minutos. Ahora vamos a tener una clase que es medio larga, por eso no podemos dar mucho tiempo de recreo, se nos atrasa también primer año. Pero bueno, saludamos ahí a todos los que están del otro lado. Joco Canji, Diana Decker, Ceci Dávila, Graciela Aresi, bueno, bendiciones ahí a todos. Qué lindo todos los comentarios, todo lo que están poniendo, qué bendición que fue la clase de recién y, como decíamos, todos declarando sanidad en fe y de acuerdo con el cielo sobre la vida de Carlos. Y solo un comentario ahora antes de pasar a la segunda clase de hoy. Estamos, si se acuerdan, se deben acordar, el martes pasado arrancamos una materia nueva que se llama Iglesia que transforma la realidad y hablamos justamente de esto, que la misión de la Iglesia es la transformación de la realidad, que estamos llamados a eso, ¿no? La clase pasada fue una introducción, pero básicamente esta era la idea central que hablamos la semana pasada. Decíamos que nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo para transformar la realidad, y no esto como algo individual, sino como familia, como cuerpo que somos, ¿no? Y estos martes, empezando a partir de hoy, vamos a ir por distintos ministerios de la Iglesia para ver cuál es la realidad con la que la Iglesia tiene que luchar y la que la Iglesia está llamada a transformar hoy en día, ¿no? Hoy vamos a arrancar hablando de niñez y adolescencia, vamos a ver cómo nuestra Iglesia está trabajando arduamente para transformar la realidad de los niños y los adolescentes hoy en día y cómo los forma y los ministra para transformarlos justamente a ellos en agentes de transformación. Así que a disfrutar de la clase, y como decíamos el martes pasado, y vamos a repetir ahora la clase de hoy, la idea no es participar de forma pasiva, sino es estar sensibles a la voz del Espíritu, a ver si el Espíritu me muestra y me llama a servir en alguno de los ministerios que van a estar participando de estas clases, o si me muestra una persona que hoy no está sirviendo activamente en la iglesia, viendo en estas clases me doy cuenta de que podría sumarse a tal ministerio, así que yo puedo hacer ahí un agente de activación sobre la vida de otro. Bueno, ahí lo que el Señor te muestre en este tiempo. Bueno, sin mucho más, para no demorar todo lo que viene, ahí nos disponemos a aprender en la segunda clase de hoy. Que Dios los bendiga, nos vemos después en el Lama al final de la escuela. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un nuevo martes más acá a la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Qué bueno poder estar compartiendo juntos un nuevo martes, una nueva clase. Hoy, como bueno, ya podrán ver, tenemos una invitada especial, tenemos una clase distinta hoy en día. Y se acordarán, el martes pasado arrancamos una materia nueva que se llama Iglesia que transforma la realidad, que tiene que ver con la misión integral de la Iglesia, que justamente es la transformación de la realidad, ¿no? Hoy vimos que todos fuimos ungidos por el Espíritu Santo para la administración de la gente, para la transformación de la realidad, y al igual que, como veíamos en el ejemplo de Jesús cuando era un niño, para nosotros es necesario estar involucrados en los negocios de nuestro Padre, que tiene que ver con la transformación de la realidad, ¿no? Y la premisa de Jesús niño diciendo eso nos mostraba que no hay una edad para la cual tengamos que estar involucrados y otra edad que no, sino que todos necesitamos estar en mayor o menor medida, según las necesidades de cada etapa de la vida, pero estar involucrados, estar inmersos en los negocios de nuestro Padre, ¿no? Y lo que dijimos es que los próximos martes, arrancando hoy, vamos a estar haciendo un breve repaso por los distintos ministerios de la Iglesia para ver cómo cada ministerio cumple esa misión de transformar la realidad, cuáles son las problemáticas que cada ministerio cumple, y realmente el objetivo, los objetivos de esta materia, de estas clases, van a ser básicamente dos. El primero es que nosotros somos alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural, así que como estamos capacitándonos y aprendiendo para ministrar, la idea es que todos tengamos en mayor o menor medida, aunque sea una idea de cuáles son las problemáticas que nuestra iglesia está afrontando hoy en día, cuáles son las realidades que estamos combatiendo, queriendo transformar hoy en día. Y el segundo objetivo es que si vos todavía no estás sirviendo activamente en ningún ministerio, en ninguna área de la iglesia, al escuchar estas clases, al escuchar esta materia, vos sientas ahí la inspiración, la incentivación del Espíritu Santo para sumarte
algún ministerio, y tal vez vos ya estás participando activamente en algún ministerio, entonces la idea es que a medida que aprendas acerca de las distintas problemáticas que estamos luchando, también tal vez hay una persona que se te viene a la mente, se te ocurre a alguien que sería ideal para servir, para empezar a trabajar en algún ministerio, en algún área de la iglesia, y vos sabés que todavía no lo está haciendo, entonces, bueno, que ahí vos sos agente de invitar, de activar, de animar a otra persona que se sume, o tal vez, escuchando algunas problemáticas, a vos se te ocurre alguna idea, algún proyecto, el Espíritu Santo trae a tu mente algo que vos puedas aportar, algún recurso, algo que tengas en tu casa que ya no usás y pueda servir, lo que sea. Así que lejos de participar de forma pasiva y bueno, me siento simplemente escuchar, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre cómo desde nuestro lugar podemos aportar a cada una de las áreas de la iglesia. Así que hoy tenemos como invitada a la pastora Nancy Mangoret, que eso nos indica que una de las áreas que vamos a hablar en el día de hoy es de niñez, y después yo voy a estar hablando un poquito más de la parte de adolescentes, pero la idea es que sea una charla en conjunto. Bueno, muchas gracias Matías, buenas noches a todos, qué privilegio poder compartir con ustedes este rato y que puedan, digamos, conocer de qué se trata el Ministerio de Niñez, ¿no? Digamos, en un área que pueden involucrarse y poder también servir al Señor transformando la realidad del niño. Pero bueno, ya que vamos a empezar a hablar de niñez, vamos a empezar a definir qué es un niño, ¿no? Pues ya sí es un niño. Lo asociamos solamente con edades y bueno, debajo de esta edad es un niño. Un niño es una persona en proceso de desarrollo espiritual, emocional, psíquico y físico. Podríamos decir que abarca las edades desde el nacimiento hasta la pubertad, que entra en la adolescencia. Podríamos decir que es desde que nace hasta que termina la escuela primaria, como para darles un contexto, una referencia. Tenemos lo que son bebés, lo que es la primera infancia, hasta los 5 años, preescolar, y después lo que es niñez, propiamente dicha, que es desde los 6 años hasta más o menos los 12 años. Como es un proceso de desarrollo, digamos, va cumpliendo diferentes etapas donde el niño va adquiriendo habilidades y destrezas, de acuerdo a la edad, y de acuerdo a esa edad puede adquirir ciertas destrezas. No es un nene que está en preescolar, por eso no puede aprender a multiplicar ni a sumar, por eso tiene que esperar que haya un desarrollo cognitivo, un desarrollo emocional, un desarrollo motriz del lenguaje. Digamos, se va dando en etapas. A cierta edad, más o menos, no es una edad tajante, que se va cumpliendo esa adquisición de habilidades, pero sí se va construyendo una etapa encima de la otra, ¿no? Sí, para poder avanzar, como un edificio, para poder avanzar tengo que tener ciertas cosas o ciertas habilidades y destrezas adquiridas para avanzar a la siguiente. Perfecto. Ahora, este niño no crece solo, digamos, tiene una dependencia propia de lo que es la niñez. Depende de un adulto, necesita de un referente que lo cuide, que lo eduque, que lo acompañe, que lo ame, que lo abrace, o sea, no puede estar solo, depende de alguien, ¿sí? Hasta que después va logrando su independencia, pero eso es una etapa que la vas a ver vos después, Matías, que tiene que ver con la adolescencia, pero depende del adulto, y el adulto es su modelo. Entonces, el niño no está solo, pasa por diferentes etapas, y una cosa importantísima, crece en una familia y en una sociedad, en un contexto. Tanto la familia como el contexto sí o sí condiciona, ¿sí? E influye en estas etapas y en este proceso de desarrollo. ¿Qué nos encontramos hoy en la Argentina? Que es de donde estamos nosotros y que vamos a hablar. Digamos, nos encontramos que todos ya sabemos la situación de pobreza que viven los niños. El porcentaje del 50% de los niños que viven bajo la línea de pobreza. Pobreza que se traduce en hambre. En un hambre no solo de alimentos, en un hambre emocional, en un hambre espiritual, en un hambre de amor, en un hambre de contención. Se ve, en todo esto tiene que influir la pobreza. Esa pobreza afecta también el desarrollo del niño. Claro, sí. Dependiendo de esta hambre, vos decís, el hambre, digamos, de alimentos afecta el desarrollo neuronal, puede traer un montón de consecuencias, implicancias. También tenemos problemas con la educación. No todos los niños hoy están accediendo a la educación, ¿no? Diferentes motivos también impactan en esto.
Otra de las cosas que vemos en la mayoría de los niños y en muchos niños es el tema de violencia doméstica, la violencia que se vive en el hogar, ¿sí? Quizás no es física, quizás es emocional. Y algo que las investigaciones han demostrado muchas veces es que los niños dicen, ah, no, pero no pasa nada con el niño, pero quizás el niño es testigo de violencia. Sí, sí. El ser testigo de violencia tiene el mismo impacto en el niño que si lo estuviese sufriendo en forma directa él. Dentro de esa violencia, lo que se ve muchísimo y a tempranas edades hoy, y es lamentable y triste, es el abuso sexual infantil, ¿no? Sí, ahí, bueno, todo lo que estás diciendo es bastante serio como para abordar el tema. Es importante eso, ¿no? Que a veces uno puede pensar, no, para el chico yo nunca le pegué, pero si vive en un contexto donde hay violencia, es algo también gravísimo. Que le impacta también a él. Le impacta también, y a lo que hace la violencia emocional, ¿no? Si tal vez un chico que es aislado, que no es tratado con cariño, que tal vez el lenguaje que se usa se le insulta, Sí, no que le es pega, menospreciado, pero, que se le es indiferente a lo que pasa, también eso, digamos, está bien, no le hice nada yo, claro, bueno, pero lo físicamente no ignoraste. toqué, pero sí, claro, le hice mucho daño de otra forma. Exacto. También otra de las cosas que se ve mucho es la pornografía. Yo tengo chicos de 9 años que han accedido a la pornografía. El hecho de las redes sociales y todo esto también acceden. Hay mucha facilidad. Mucha facilidad. Ahora, todo esto incide en que podemos decir, estos niños están en riesgo. Es una niñez en riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de niñez en riesgo lo podemos comparar con lo que dice la palabra. Dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, y en favor para con Dios y los hombres. Ese es un crecimiento integral. Es decir, el contexto ideal o el desarrollo ideal. El desarrollo ideal. Cuando algunas de esas partes no está siendo desarrollada o satisfecha, hablamos de que el niño está en riesgo. Podemos decir, no, pero no le falta vivienda, no le falta comida, no le falta educación, pero si no tiene afecto, si no tiene contención, si no conoce a Jesús, si no hay una relación con Dios, también está en riesgo, porque hay una parte espiritual de su digamos, desarrollo que no está siendo atendida. Pero bueno, este estado actual de hoy también lo encontramos en la Biblia, no quizás con ese detalle, pero sí encontramos que la niñez estuvo amenazada desde siempre. Siempre fue un punto de ataque. Sí, el enemigo encuentra en la niñez el punto vulnerable y vamos a ver por qué busca tanto también atacar a la niñez. Podemos pensar en cuando el faraón, con el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, en la matanza, ¿sí? Donde Moisés es salvado de esa matanza. Ahí era contra todos los niños. Contra todos los niños. Después también podemos recordar el episodio cuando nace Jesús, ¿sí? Que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, que también tiene que huir. Vemos el contexto del profeta Jeremías, cuando habla en el libro de Lamentaciones, digamos, donde dice que los niños desfallecen en las calles, mueren de hambre y se levanta tu voz todo el día contra esto. Ahí era distinto, digamos, podemos pensar que más o menos un contexto diferente, porque, digamos, era el pueblo de Dios que había pecado, donde los babilónicos entran. No, está claro que igual tiene relación, una sociedad que vive de espaldas a Dios. Exactamente, había rechazado que abre puertas a que entre. Los niños estén exactamente. ¿No? Ahora, hablabas vos, Matías, al principio de el cambiar esta realidad, ¿no? Y también en la Biblia encontramos un cambio de la realidad con respecto a la niñez. Digamos, si tomamos el pasaje de Jesús, conocido por todos, cuando los discípulos interrumpen esa llegada de los niños a Jesús, ahí se arma el lío porque, digamos, hemos escuchado muchos mensajes y sermones con respecto a esto, pero hay algo que a mí me impacta, que es un verbo que utiliza Mateo, que dice, se indignó. Digamos, la indignación tiene que ver con enojo, con ira, con una bronca, decir, ¿qué están haciendo, no? Cuando en realidad no eran tenidos en cuenta los niños y las mujeres, cuando contaban la cantidad de personas sin incluir los niños y las mujeres, era como que era otra clase, no los incluía. Y acá Jesús le está dando una importancia que en esa sociedad no la tenían, está irrumpiendo esa realidad.
Y una de las cosas que dice, dejen que vengan a mí, no dice, tráemelo, porque esta es la hora del momento que yo atiendo a los niños, ¿viste? Voy a estar un ratito. No. Dejó lo que él estaba haciendo, a pesar de que estaba cansado, y diciendo, mira, ellos quieren venir, no te pongas en el medio, no interrumpas todo esto, ¿sí? Y ahí es donde él manifiesta ese enojo y les da una lección a los discípulos. Mira, de ahora, yo creo que después ya no se olvidaron más los discípulos, y dejaron que los niños se acercaran a Jesús en el momento. Era un momento que Jesús necesitaba de ese abrazo, de ese cariño de los niños, de la alegría de los niños, y los niños necesitaban a Jesús. Sí, sí, es muy importante esto porque o sea, nos marca 2 o 3 cosas que a veces, si bien hemos avanzado mucho a nivel iglesia en esto, pero que siempre es importante seguir remarcando. Primero es que los chicos tienen una necesidad de Jesús. Por eso Totalmente. Jesús dijo, deje que vengan a mí. O sea, el niño tenía esa intención, Sí, esa búsqueda. tenía la intención y se lo cortaron. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros, lejos de ser alguien que corte, que ponga trabas, o que desmerezca eso, que digan, bueno, pero son chicos, pero al contrario, o sea, esta es la importancia que Jesús le dio a esa relación que un niño puede tener con su Señor, con su Salvador. Y a lo que veíamos, en el desarrollo integral ideal que Jesús tuvo como niño, tenía esa relación con Dios, ¿no? Entonces, si eso es lo que Él espera, eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que fomentar, buscar, desarrollar, y lo que mencionabas al principio, ¿no? Del apoyo de la familia tiene que entender que eso es una necesidad integral, otra necesidad integral importante del niño. Sí, esto decir la familia también, digamos, a veces como familia nos enfocamos, ¿no? Que el mejor colegio que tenga esto, y dejamos de lado la parte espiritual, como segundo plano. Bueno, no voy, bueno, veo qué hago. Pero digamos, esta importancia que le dio Jesús a los niños. Y otro de la importancia también que vemos es cuando en la Gran Comisión, ¿no? Digamos, que dice ir y predicar a toda criatura, no dice a los adultos. Incluyen ¿no? todos. Incluyen todos. Toda criatura también es el niño. Dios quiere que el niño conozca al Señor Jesús, que tenga un encuentro con Él. Y lo puede tener, por eso pone a toda criatura. Y dentro de esa Gran Comisión, a veces nosotros como creyentes, como iglesia, algunas congregaciones le han sacado la serie, han hecho la gran omisión, ¿no? Como que lo que tiene que ver el evangelismo es para los adultos. Para los niños no hacemos campaña evangelística, no los incluimos, ¿no? Sí, no hace falta que se los evangelice, digamos. Exacto, como no se necesita, sí, el niño necesita, digamos, conocer del amor de Jesús, y que Jesús sea el Salvador de sus vidas. Ahora, en este contexto que tenemos con tanta pobreza, con tantas cosas, digamos, cuando hay una niñez en riesgo, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Exactamente, esa es la pregunta. ¿No? Digamos, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera yo puedo cambiar la realidad de este niño? ¿No? Digamos, y a través del Ministerio de Niñez, que tiene programas donde lo que hacemos es tener en cuenta en estos programas al niño de acuerdo a esta edad, porque pasan por etapas, entonces, digamos, tengo que ajustar el mensaje es el mismo. Sí, claro. Pero lo tengo que ajustar a la edad del niño, ¿no? Para, digamos, si está en una etapa de desarrollo donde puede conocer ciertos conceptos, lo puedo incluir, en otros no. Sí. No, si quiero que el mensaje verdaderamente le llegue, lo tengo que adaptar. Y esto que decía Matías de parte integral, digamos, también tener en cuenta el contexto del niño, ¿no? Yo no puedo empezar a hablar, venir y sentarse al nene y decirle, bueno, mira, hoy vamos a hablar, te voy a contar cómo Dios lo ayudó en los viajes del Pablo, y el nene viene sin haber desayunado, sin haber comido, hace 2 o 3 días que no está comiendo, o lo único que tiene en el estómago es una taza de mate cocido. Entonces, tengo que prestar atención a eso, tengo que tener en cuenta en esta educación cristiana que tenemos a través del Ministerio de Niñez, la familia, el contexto, la edad del niño, la situación que está pasando, digamos. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos, digamos, llegando al niño, hablando con el niño, teniendo, digamos, espacios de enseñanza de acuerdo a la edad, teniendo momentos de adoración, teniendo momentos de recreación, tenemos campamentos, festejamos los cumpleaños, digamos, darle todo un entorno al niño para que, digamos, él pueda experimentar en ese entorno el amor de Dios, ¿no? Claro, sí, tal cual. Digamos, nosotros, los líderes, los maestros, los pastores, somos el instrumento para llevar ese amor. Ese amor que a lo mejor el niño no lo conoce, no sabe de qué le estoy hablando. La imagen de Dios se la puede ver solamente en esta etapa de su vida, principalmente a través de sus maestros, de sus líderes. Digamos, sabemos que la responsabilidad de la educación,
digamos, espiritual, en Deuteronomio lo dice, es de los padres, ¿no? Y hablará y se lo pondrás en los postes, en todos lados. Pero hoy sabemos que hay una deficiencia y que no todos los niños tienen un hogar cristiano y tienen esta, digamos, enseñanza desde el hogar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que apuntar a eso, digamos, como líderes, como maestros, somos, digamos, el instrumento del amor de Dios, digamos. Quizás sea la única vez que venga ese niño, pero no podemos dejar de hablarle del amor de Jesús. A lo mejor viene de visita, alguien lo invitó, vino ese día a la iglesia para alguna actividad que le llamó la atención, digamos, pero el mensaje se tiene que llevar, que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que puede cambiar esa realidad, ¿no es cierto? Y también tenemos algo que es re importante en este tiempo, que es el área de consejería, ¿sí? Digamos, el niño no te va a venir a pedir consejo, che, me anotás para... Pero es fundamental. Pero es fundamental. Pastoral para niños. Totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Atendemos a la familia y al niño. Muchas veces el pedido viene directamente por la familia, ¿sí? Mira, estoy viendo esto, está pasando esta situación en casa, sin trabajo, una enfermedad, el fallecimiento de un familiar, problemas en la escuela, problemas de relación del niño con otro. Bueno, y ahí atendemos a la familia y después al niño, ¿no? Digamos, hacerlo en forma conjunta, porque, digamos, tenemos que ayudar a todo el sistema familiar. Y esto también es importante. Y en este tiempo de pandemia, donde todas estas cosas que veíamos antes de la sociedad se han acrecentado, los pedidos de ayuda pastoral han crecido muchísimo. ¿Sí? Sí, ahí, yo pensando una cosa nada más, claramente la realidad que afrontamos hoy en día es muy compleja, tiene muchas aristas muy complicadas. Eso requiere de nosotros como iglesia formación, requiere de nosotros como iglesia servir a Dios con excelencia, que busquemos cómo capacitarnos, que busquemos de qué forma mejorar. Por eso es que el programa de niñez tiene que ser, toda la iglesia no, pero tiene que ser integral. Es integral y hay capacitación. Y hay capacitación, sí, requiere esto, porque si queremos realmente transformar la realidad, no puedo ir... Tengo que conocerla. Tengo que conocerla, tengo que saber exactamente. Sí, sí. Y algo que mencionábamos antes de empezar a grabar el programa, cuando charlábamos ahí de lo que habíamos preparado, hablábamos de esta vez ataques que sufre la niñez en riesgo y cómo nosotros sabemos, ¿no?, de la existencia de un mundo espiritual y sabemos cuáles son las dos fuerzas que operan y cómo detrás de cada una de estas cosas está el enemigo que quiere, ¿no?, destruir la vida de... Incluso, digamos, podemos pensar en lo que veíamos de la sociedad, que los gobiernos, las instituciones, no prestan atención a lo que pasa, es indiferente para lo que le pasa a los niños, pero hay alguien que está atento y ese es Satanás, ¿sí? Digamos, un niño nace y tenemos dos cosas opuestas, un Dios que se alegra con ese niño que nace por las potencialidades que puso ese niño para que pueda desarrollarlas y tener un futuro de esperanza, de felicidad, y por otro lado Satanás, que está dispuesto a destruir. ¿Sí? Sí, tal y cual, nosotros en el medio para interceder, intervenir, y como estamos hablando, ¿no? Cada chico, cada chica que viene a esa tierra viene con un propósito diseñado específicamente por Dios, y sabemos que la misión que viene, la misión integral o a nivel general, tiene que ver con esto de la transformación de la realidad. Entonces, claramente el diablo va a intentar atacar la vida de ese chico, para destruir la vida de ese chico, para destruir esa familia, ¿no?, buscando que se aleje de parte de Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Sí, totalmente, y digamos, no hay algo que frustre más los planes del Satanás, que digamos que un adulto dispuesto, con una palabra de cariño, de amor, de transformación, de restauración en la vida de un niño, frustra automáticamente los planes de Satanás y los destruye. Exactamente. Bueno, hasta acá, no sé si tienes algo más para... Bueno, hasta acá para la primera parte de esa clase. Igual, obviamente, haciendo niñez y adolescencia son cosas que están muy... Sí, uno sigue a la otra, ¿no? Que sigue a la otra, hay cosas que se siguen viendo. Claramente estas cosas de contexto que estábamos hablando atraviesan a todo, ¿no? Atraviesan también la parte de la adolescencia. Y la adolescencia es una de las etapas de transiciones más importantes de la vida, más significativas, donde se dan muchos cambios de desarrollo físico, cognitivo, emocional, que sean muchos en un tiempo bastante corto, por así decirlo, porque la adolescencia abarca básicamente la etapa. Todo junto, ¿no? Todo como junto, que el todo al adolescente mismo tiene tiempo, que todo hacer junto, todo al mismo tiempo. malabares con todo lo que le pasa. Claro, exactamente, ¿no? Y, bueno, eso se dice mucho, ¿no? Adolescencia, que viene de la palabra adolecer, que tiene que ver con los dolores propios de
el crecimiento, de madurar, y cada ciclo de la vida, cada etapa de la vida trae asociadas sus crisis como algo bien entendido, como la crisis del cambio, de la adaptación, de readaptarme a lo nuevo, a estos cambios que se dan todos juntos de los que estamos hablando, y estas crisis están asociadas a las necesidades básicas que tiene un adolescente, ¿no? Y en la medida en que el adolescente puede ver esas necesidades satisfechas o insatisfechas, ¿no? Y la forma en que las va intentando satisfacer, ¿no? Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas elementales, como el alimento, como la vestimenta, la vivienda, como el sentirme amado, el sentirme contenido, por así decirlo, y cada etapa de la vida tiene necesidades propias de esa etapa, ¿no? Acá hay muchas definiciones distintas, o muchas cosas que uno puede leer, mucha bibliografía, pero básicamente casi todos concuerdan en algunos puntos que son las que hay coincidencias. Hay coincidencias, claro, que son las que voy a decir ahora, las leo para decirlas con exactitud, son bastante conocidas o fáciles de pensar. La primera tiene que ver con el desarrollo de su sentido de identidad, individualidad, de seguridad, como terminar de formar quién es, cuál es su identidad, terminar de formar bien establecida su autoestima, quién es básicamente en este mundo, cuál es su identidad, individualidad. La segunda, y también la primera y la segunda son las más importantes de todas, que tiene que ver con desarrollar relaciones significativas, pero con su grupo de padres, ¿no? Por fuera de la familia, encontrarse en su grupo de pertenencia, en su grupo de gente con la cual él se siente parte de, y poder establecer relaciones significativas, verdaderas, ¿no? Con vínculos. Sí, es como que en esta etapa, digamos, antes eran los padres, un referente, ¿no? Claro. Es como que lo que opinaba mamá, bueno, ahora ya lo que opina mamá y papá ya no, entonces pasa a tener mucha más importancia lo que opina mi padre, lo que opina mi amigo, mi grupo al que pertenezco, ¿no? Donde eso es, lo hablo con ellos, lo que hacen ellos, sí. Exactamente, bueno, y siguiendo con esto, la tercera necesidad básica que tienen es justamente esta separación o emancipación de los padres, que tiene que ver en realidad con dejar de depender tanto de los padres, que son algo más propio de la niñez, esto entendido en algún sentido, no tiene que ver con que se tengan que ir de la casa, ni mucho menos, sino con de a poco ir dependiendo un poco menos, ir transformándose ellos en adultos, en individuos. Sí, es parte del proceso para llegar a una independencia total. Exactamente. Hasta ahí estas primeras son las más principales, hay otras que varios tienen, varios autores concuerdan, que tienen que ver con también terminar de definir su identidad sexual y también desarrollarse sanamente, vinculándose con personas del sexo opuesto, todo esto de que cuando uno es chico, las nenas no se quieren juntar, y ya ahora empiezan a haber otro tipo de necesidades, otro tipo de ganas, y desarrollarse de forma sana, de poder relacionarse con personas del sexo opuesto. Después otra necesidad básica tiene que ver con encontrar las herramientas, aptitudes, vinculadas a lo que es una vocación, a lo que es... lo que quieren ser, ¿no? A lo que quieren ser, de qué me voy a dedicar, a qué estoy, pero en el sentido práctico, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi vida en los próximos años? De encontrar esa vocación, ese llamado, y descubrir las aptitudes, ¿no? De qué tengo yo para poder alcanzar esto que quiero alcanzar. Y la última necesidad, no por eso es menos importante, pero que claramente tiene que ver con nosotros que somos cristianos, que tiene que ver con desarrollar una espiritualidad sana, vincularse con Dios, desarrollar una fe activa, real, no solo a lo que han heredado de sus padres o de su familia, sino que a ellos se vean como individuos de fe, como... Sí, y separar un poco de lo que ellos a veces tienen este concepto de religión. La religión, dice, cuando en realidad es lo que vos decías, Matías, una relación, ¿no? Exactamente. Obviamente que, como estamos hablando, como es la etapa que sigue la niñez, si la niñez, el vínculo con Dios, se le dio este lugar de preponderancia como algo realmente importante, esta transición va a ser mucho más sana, mucho más integral, mucho más natural, y no va a ser como un quiebre de algo, para mí esto era simplemente venir a la iglesia los domingos una hora, y ahora me estás hablando de que es lo más importante de la vida, obviamente, por eso hablamos están íntimamente relacionados, ¿no? Ahora, como decíamos, ¿no? Todo tiene que ver con cuánto el adolescente puede ver estas necesidades satisfechas, y en la medida que no las ve satisfechas, va a intentar, va a ir a buscar, va a probar en otros lados, en distintos lugares, hasta sentir, bueno, me siento más o menos bien. Sí, va a ir probando. Va a ir probando, sí, exactamente, ¿no? Esto que estamos mencionando es algo propio de los adolescentes. Sí, totalmente. En lugar del mundo, básicamente, o por lo menos de lo que es el mundo occidental, van a tener ese tipo de problemáticas. Ahora, lo mismo que hablábamos a nivel de niños, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas en Argentina? Además de todo esto,
¿Cuál es el Hablar de esta contexto? crisis propia, Claro, sí. ¿En cómo qué se da en este contexto. Exactamente, cómo se desarrolla esta crisis en el contexto argentino. ¿No? Y una de las primeras cosas para mencionar, hacia nivel general, es algo que el pastor Carlos nos ha mencionado mucho, es que vivimos en una sociedad hiper, mega consumista, ¿no? Donde le da mucha importancia a la imagen, mucha importancia a lo que se tiene, ¿no? Y esto hace que los adolescentes, que son un público que está justamente buscando definir su individualidad, su identidad, se encuentra fuertemente bombardeado por una sociedad que le da valor a las personas en base a lo que tienen o en base a la imagen que pueden formar, ¿no? Hace de los adolescentes un público vulnerable o muy... O sea, el objetivo Sí, lo pueden captar enseguida. a captar, a manipular, porque está en esa búsqueda de definición, entonces te bombardeo con todo esto, y te hago creer que tu identidad pasa porque tengas esto, no tengas lo otro, seas de esta forma, tengas este cuerpo. Exactamente. ¿No? Y así, ¿no? Eso es más propio del contexto de ese tiempo. Yendo más en particular a lo que veíamos de Argentina, lo que ya mencionamos antes, el tema de la pobreza, ¿no? Hay un dato que es bastante duro, bastante fuerte, que tiene que ver con que el 42% de los argentinos vive por debajo de la línea de la pobreza, y mencionamos esto, hablando de niñez y adolescentes, porque justamente esto afecta principalmente a los niños y a los adolescentes. El 58% de los niños y adolescentes de Argentina viven por debajo, o sea, 58%, más de la mitad. Es una barbaridad. Cifra realmente altísima. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque nos hablamos de las necesidades básicas del adolescente, ¿no? Que tiene que ver con eso de su identidad, su grupo. Ahora, claro, le impacta en todo. Claro, si ese chico que tiene que definir su identidad, que tiene que definir su grupo, no tiene para comer, no vive hacinado, vive en un contexto de pobreza, de precariedad, muy difícilmente puede haber estas necesidades que son un poco más superiores, si se quiere, por así decirlo. Es muy difícil la posibilidad de satisfacerlo, ¿no? No, y en ese ámbito de pobreza se marca mucho más la desigualdad, la inequidad en todo, ¿no? Digamos, no solo en lo que comés, en lo que vestís, en la escuela donde vas, en montones de cosas, ¿no? Y eso lo frustra, y además, por otro lado, es como que, ¿qué esperanza tengo, no? Digamos, claro. ¿A dónde apunto? ¿Qué viene después de esto? Exacto. ¿Qué me espera? No, bueno, justamente siguiendo con estas cosas que estamos mencionando, está todo muy relacionado, que tiene que ver, otra de las grandes problemáticas es el abandono escolar, que esto, a ver, está relacionado con el tema de la pobreza, porque son muchos los adolescentes que tienen que dejar la escuela para ir a trabajar en alguna changa, en algún trabajo informal, algo para aportar en su casa, y esto, además de obviamente la comunicación del desarrollo educativo, de formación cognitivo, un chico que no termina el colegio tiene muchas dificultades el día de mañana para poder desarrollarse profesionalmente, pero no solo eso, sino que... Conseguir trabajo. Claro, ¿no? No solo eso, que ya eso solo es muy importante, no solo eso, sino que, como mencionábamos, la segunda necesidad básica que tiene esta etapa es el desarrollo de vínculos con sus pares. Eso mucho se da en el colegio, ¿no? Entonces un chico que no va a la escuela y se ve forzado a salir a trabajar, bueno, pierde esa formación de vínculos con pares, pierde ese lugar de pertenencia, y eso da mucho a lo que mencionábamos recién, que tiene que ver con la frustración, ¿no? Son muchos los adolescentes que hoy en día son víctimas de sentimientos de depresión, de soledad, de frustración, porque ven estas grandes dificultades a la hora de cumplir necesidades que son básicas, que son elementales, ¿no? Y quizás también el modelo de la casa también, digamos. Mi papá y mi mamá se están esforzando, no consiguen esto, digo, yo, ¿qué tengo para mi futuro? ¿Qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí, no? Sí, eso, claro. Y está todo bastante relacionado, no nos estamos metiendo con tales cosas sueltas, pero todo tiene que ver. Otra de las grandes problemáticas que está en Argentina es el suicidio adolescente, que es la segunda causa de mortalidad en este grupo etario. Es algo realmente alarmante, y esto es lo que queremos mencionar, tanto de la problemática de niñez como de adolescentes. Estamos yendo bastante rápido y bien por arriba, porque realmente que abordar cada una de estas problemáticas en profundidad llevaría tiempo. Un programa dedicado específicamente a cada una de estas problemáticas, tratarlas con mucha más profundidad, detalle. Queremos abordar así de forma rápida y general, con seriedad obviamente, más que nada para que todos tengamos un panorama de cuál es la situación por la que afrontan ahora los adolescentes. Claro, ¿no? Y que también vamos a estar atentos tanto a lo que mencionamos antes con la parte de consejería pastoral para la niñez, que cualquier cosa que vos veas como señal de alarma en tu casa, en algún adolescente, en algún niño que conozcas, que vos puedas levantar la mano, que vos puedas preguntar, que vos puedas pedir ayuda, que vos puedas hacer una consulta, siempre va a ser mejor que ignorarlo, que decir, bueno, pasa que son adolescentes, pasa que son chicos.
no es tiempo para eso, ¿no? Y yendo al tema del suicidio adolescente, si bien esto es algo que no es algo lineal, no es que cualquier chico que pasa por esta problemática va a terminar en esto, ¿no? Obviamente es algo multicausal, y a cada chico con su formación le pega de distinta forma y tiene sus maneras de resolverlo, pero hay un estudio de UNICEF que destaca algunas de las principales causas que llevan a la adolescencia a encontrar el suicidio como una vía de escape para su realidad, y todos destacan cosas que, obviamente, no es una casualidad, no es una causalidad, están muy relacionadas con las necesidades básicas que estamos diciendo. Una de las principales causas por la cual un adolescente termina cayendo en eso del suicidio tiene que ver con que pierden o no tienen ese soporte y ese apoyo emocional que necesitan, ¿no? Ya sea esa figura paterna o materna, o tal vez la tienen, o esa persona se va, fallece, por algún motivo se tiene que mudar o algo, y esa persona, la cual el adolescente encontraba ese soporte emocional, deja de estar, y eso lo deja muy limitado al adolescente. Uno no puede pensar que, digamos, un adolescente puede llegar al suicidio por problemas de pobreza, no, digamos, estamos hablando acá donde hay otra, digamos, necesidad, que tiene que ver más que nada con el apoyo emocional, la contención, la certidumbre, hay otros factores que influyen, que esto que decías vos, Matías, del referente o alguien que sea su apoyo en ese sentido. Exacto, y algo que ella mencionamos recién, que tiene que ver con la frustración, otra de las causas principales, tiene que ver con la sensación que sienten los adolescentes de fracaso frente a las expectativas que ellos tienen y ven que no pueden cumplir. Estas son propias o impuestas, claro. Sí, puede ser por un grupo familiar o por el grupo de pares, ¿no? Por no sentirse aceptados, por sentir que ese grupo pone ciertos requisitos, tiene ciertos estándares, ciertos códigos que esos chicos no pueden cumplir. Que no pueden alcanzar y si no voy a poder estar nunca. Exactamente, nunca voy a poder pertenecer y sienten una genuina sensación de fracaso, que es muy fuerte, ¿no? Que lo lleva a considerar, si yo no puedo pertenecer, si yo nunca voy a poder estar, ¿para qué seguir viviendo, ¿no? La tercera causa que destacan también, muy importante, es enfermedades de salud mental, que la destaca la UNICEF porque dice que muchas veces esta ni es tratada, no es tratada o es indebidamente tratada porque se lo minimiza, porque no se le da lugar. Muchas veces se asocia con esto, ¿no? Pasa que se bajonea, se pincha, ¿no? Medio triste, y en realidad lo que hay detrás es una verdadera enfermedad, es un verdadero tema de salud mental, que hay que atacar a tiempo, por eso es importante hacer las consultas necesarias, levantar la mano, preguntar. Esto no lo decimos de ninguna manera para infundir temor, sino para estar alerta, ¿no? Digamos, para conocer, esto es parte de la realidad que viven los adolescentes. Sí. Y siguiendo con esto, ya lo que, bueno, al igual que lo mencionamos en la parte de niñez, la pandemia no ha hecho más que profundizar todas estas cuestiones. Hay muchos que dicen que los adolescentes son como el punto ciego de esa pandemia porque hay muchas de sus necesidades que no tienen tanta visibilidad, ¿no? En el caso de los niños, como ellos tienen una necesidad educativa claramente es mayor porque tienen una dependencia mucho más grande. Depende de que los padres o el adulto que está con él, que lo conecte, que le ponga la tarea, que lo levante, que hay una dependencia. Tienen más visibilidad y más preponderancia. Y después están toda la parte de los adultos, lógica y obvia, que tiene que ver con necesidades económicas, con pérdida de puesto de trabajo, con precariedad laboral, con gente que tiene que salir sí o sí de alguna forma a darse el pan para tener algo para darles a su familia, y los adolescentes quedan medio ahí como en el medio, como tiene cierta autonomía, como el adolescente no necesita... Ya es más grande, le dicen. Ya más grande, claro, no necesita del adulto que le ponga la máquina para hacer por Zoom. Eso no quiere decir que el adolescente tenga todas las capacidades para ejercer su autonomía de forma responsable, sin contrario, necesita apoyo, necesita contención, y es propenso a esa frustración. Cuando el adolescente no le salen las cosas, se frustra y ahí es donde necesita que alguien esté al lado. ¿No? Y la pandemia lo agravó, bueno, muchos de los que están del otro lado deben haber visto como sus hijos adolescentes, incluso si es adolescente del otro lado, les ha costado estudiar por Zoom, jóvenes en la facultad también, o sea, es algo bastante difícil. Y no solo eso, sino que en muchos casos el adolescente ha cumplido ese rol, como mi padre está con el teletrabajo, como mi mamá sigue saliendo a trabajar, yo me tengo que quedar medio como cuidando a mi hermano menor, ayudándolo a que se conecte. O preparándole el almuerzo, o ayudándolo en esto. Las necesidades del adolescente quedan medio invisibilizadas, pero están y son muy profundas y agravan todo lo otro que nosotros estábamos hablando. Hay varios estudios que dicen que 7 de cada 10 adolescentes han experimentado durante el aislamiento sentimientos de soledad, de depresión, de ansiedad. Todos concuerdan en que lo que más extrañan es el vínculo con su grupo de pares, es poder ver
sus amigos. Y claro, porque esta es, como decíamos, es una de las necesidades más importantes. Y aparte ya no quieren ni el Zoom, ¿no? Ya están cansados del Zoom, ¿no? De verlo por Zoom. No quiero, bueno, verlo, y ahí se acrecienta todo su... Exactamente, sí, la tecnología es un paliativo, no reemplaza la necesidad que tienen de conectarse, de vincularse cara a cara, ¿no? Y una de las cosas que mencionábamos y todos destacan es que hablábamos de esta emancipación de los padres y referenciarse con el grupo de padres. Ahora, como en la pandemia, le dijimos, obviamente que por cuestiones obvias, ¿no? Acá no estamos criticando ninguna medida sanitaria, pero lo que terminó pasando fue, bueno, ahora encerrate 24 horas, o 7 días de la semana en tu casa con tus padres, cuando justamente estaban en proceso de separarse, de independizarse. De los padres, de estar con los padres, Ahora están ninguna de las dos. Exactamente, forzados a estar de vuelta ahí dentro de sus padres, ¿no? Y, bueno, como decíamos, todo esto, la parte de la pobreza ya lo mencionamos, que eran cifras ya post-pandemia, así que bueno, la pandemia no ha hecho más que agravar todas estas problemáticas, y una cosa que un poco fuimos mencionando, si bien los adolescentes tienen un poco más de capacidades desarrolladas que los niños para pedir ayuda, no son como los adultos, no tienen la capacidad para readaptarse, no tienen todavía desarrolladas capacidades de resiliencia para afrontar este cambio tan drástico, ¿no? Entonces, por eso muchas de esas... Están aprendiendo. Claro, todavía están terminando de desarrollar esas capacidades para readaptarse, para ser resilientes, para encontrarle la vuelta a un cambio tan brusco, ¿no? Entonces, esto ha repercutido justamente generando frustración, generando ansiedad, generando hastío, hartazgo, no querés saber más nada, ¿no? Entonces, esa es la realidad con la que nos enfrentamos. ¿Cuál es ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Cuál es la misión de eso, ¿no? Como decíamos, la adolescencia es una etapa de transición, de las más importantes de la vida, por eso estamos convencidos de que si en esa etapa de transición el adolescente puede tener un encuentro real, genuino con Cristo, eso puede marcar su vida para siempre. Nosotros no nos venimos acá a negar la realidad, estos datos son reales, son verdaderos y son datos que hay que atacar y hay que trabajar. Nos creemos hay que tenerlos en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta, exactamente. Para armar y planificar estrategias de cómo alcanzarlos. Claro, exactamente. Justamente para conocerlos y para saber que los recursos que nosotros tenemos están por encima de cualquier realidad internacional. Nosotros tenemos esa convicción de que con el poder de Dios, con la guía y sabiduría de Dios, podemos atacar estas problemáticas, ¿no? Que obviamente tienen que estar acompañadas con la formación adecuada de toda la gente que quiere trabajar y abordar, ¿no? Y algo que ya mencionamos, la parte de niñez, si bien esto obviamente que muchas de estas cosas que estamos mencionando, el Ministerio de Adolescentes no puede resolverlas o atacarlas todas, requiere políticas de Estado, requiere el acompañamiento de la familia, un montón de cosas. Eso no anula el rol que nosotros como iglesia tenemos que cumplir, ¿no? Y es que, como decíamos, si los chicos encuentran sus necesidades emocionales básicas satisfechas o por lo menos parcialmente cubiertas, van a tener menos deseos de probar en otros lados, de probar en otras cosas que lejos de llenar esos vacíos lo van a terminar agrandando, profundizando, agravando. Y el programa que tienen de adolescentes lo trabaja estas cosas de diferentes maneras, ¿no? Exactamente. Sí. La idea es que en el espacio donde nosotros tengamos, el chico se encuentre con referentes en la iglesia que le brinden contención, amor, cuidado, aprobación, que los escuchen, que estén ahí comprometidos y que estén comprometidos a vincularse con ellos, a relacionarse con ellos, a interesarse por lo que pasa en sus vidas. Y para eso una cosa que es fundamental es que nosotros como iglesia, además de contenernos, esta contención sea acompañada con paciencia. Decimos paciencia porque la adolescencia es un proceso de transición. Y como es un proceso, justamente lleva tiempo. Y a veces hay que repetir las mismas cosas y profundizar las mismas cosas una y otra vez porque les va a llevar tiempo a los chicos darse cuenta de quién es el único que puede llenar todos los vacíos que tienen en su vida, ¿no? Nosotros, en cierta forma, como que competimos contra muchos estímulos y bombardeos que el mundo tiene para darles y sabemos que, como ya dijimos, ¿no? Detrás del mundo en realidad es el enemigo que quiere atacar la vida de los adolescentes. Exactamente. Nosotros sabemos que el único que puede realmente llenar todo vacío es Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Es acompañarlos en el proceso de que ellos, los adolescentes, se den cuenta de eso. Por eso tenemos que ser pacientes, por eso tenemos que reforzar una y otra vez las mismas cosas, hacerlo con amor, con cuidado, con contención, para que en ese proceso digan, bueno, probé tal cosa, y nada me dio la paz, nada me dio el amor que solamente pude encontrar en Cristo, ¿no? Ese es nuestro rol, esa es nuestra misión, ¿no? Y para eso, ya estamos ahí con el tiempo cumplido, rápidamente, 3 cosas bien prácticas que hacemos desde el Ministerio de Adolescentes.
La primera es, manejamos una currícula circular, y eso quiere decir que en el tiempo que los tenemos a los adolescentes, que básicamente es el tiempo de la escuela secundaria, ¿no? Ese tiempo que están con nosotros, Claro. trabajamos de distintas formas, de distintas dinámicas, de distintos enfoques, los mismos 5 temas, siempre los mismos 5 temas, que son que Cristo tiene que ser el Señor de su vida, sea el más importante, el que gobierne su vida, el que las decisiones sean tomadas en base a la guía y dirección de Cristo. Ese es el primer punto. El segundo, que todo adolescente que pase por nuestro ministerio, que complete estos 5 años con nosotros, 5 o 6 años con nosotros, salga sabiendo quién es en Cristo, que es un hijo, una hija aceptada, aprobada, amada por su Padre Celestial, que fue creado en amor. El tercer punto es que fue creado en amor con un propósito. Que todo chico que pasa por el ministerio de adolescentes salga entendiendo que tiene un propósito en la vida, propósito diseñado por Dios, su Padre, en amor, y ese propósito, y para cumplir ese propósito, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos, le ha dado todos los recursos necesarios para alcanzar y cumplir ese propósito. El cuarto punto es algo que también es muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de una relación personal con Dios. La idea es que todo adolescente salga sabiendo cómo poder vincularse con su padre, cómo poder tener una relación con Dios. Eso tiene que ver con cuestiones de llevar una vida de devoción, de oración, pero si yo quiero saber que Dios tiene un propósito para mí, tengo que saber escucharlo, tengo que saber buscarlo, tengo que saber interpretar cuándo Dios me está hablando, ¿no? Tengo que saber agudizar mis sentidos espirituales, así que ese es el otro punto que trabajamos. Y el quinto, y algo que también el pastor Carlos nos ha enseñado mucho, que es la comunidad, ¿no? Que los chicos entiendan la importancia de su grupo de padres y que la vida cristiana no es una vida que se vive sola, es una vida que se vive aislado, no es una vida individual, sino que la relación con Dios es también una relación con el cuerpo. Eso como primer punto. El segundo punto es algo que ya mencionamos mucho, que está asociado con esto, que es el tema de desarrollar los vínculos en la vida de los chicos con sus pares. Con sus padres. Nosotros como líderes obviamente no podemos forzar a que un chico tenga relaciones significativas con otros, sino que tenemos que facilitar y generar todos los espacios posibles para que esto se dé de forma natural. Por eso nos juntamos en grupos pequeños, hombres y mujeres, y con edades afines, para que se encuentren con su grupo de pares. Por eso tenemos actividades recreativas, tenemos campamentos, tenemos salidas evangelísticas, salidas solidarias, tenemos actividades en la semana, todos espacios diseñados para que los chicos se vinculen entre ellos y encuentren ahí su grupo de referencia. Y la tercera cosa que tenemos en el Ministerio de Adolescentes es también, igual que en el Ministerio de Niñez, la consejería pastoral. Sí, fundamental. Fundamental. Si acá hay algo muy importante que queremos destacar, propia de la etapa del adolescente. El adolescente tiene este proceso medio de emancipación de los padres, a veces hasta cierta rebelión, cierta rebeldía, pero no deja de ser una persona con necesidad de guía, de dirección, a veces tiene consultas que quiere hablar con alguien, y si bien su grupo de padres es algo que lo va a buscar, a veces necesita, su grupo de padres está pasando por la misma problemática. ¿No? Y a los padres no le va a consultar. A los padres no le va a consultar, exactamente. Por más que tenga buena relación con sus padres, sí, tal cual. O sea, no es un tema de que el padre tiene que preocuparse por... No. Entonces, ahí es donde la figura del líder del adolescente se vuelve particularmente especial, porque es un adulto, porque puede ser una representación de una autoridad espiritual sana para el chico, de alguien que puede ver, ok, bueno, es un par de años más grande que yo, pero sí, más cercano a su edad, cercano, se preocupa, se interesa, veo que lo que él me habla acerca de Dios, él realmente lo vive, parece una persona transparente, una espiritualidad real, no es alguien que tiene una careta, que tiene una doble vida, no, cosas que el adolescente se va a fijar, sí. Se va a dar cuenta si el interés es genuino, si la persona realmente es de testimonio verdadero. Entonces, ahí el rol del líder del adolescente es fundamental, porque se presenta como una persona que se interesa por él, que tiene una espiritualidad que puede compartir, que puede ejemplificar, que con el adolescente va a tener chances de abrirse, tal vez no en el primer intento. Si uno es paciente, si uno acompaña con amor y aprobación, va a llegar el momento donde ese chico va a levantar la mano, va a pedir ayuda, se va a abrir, y obviamente que la consejería, esto que vamos a hablar, es acompañada con sustento bíblico, por eso es tan importante capacitarse, formarse, nada acá es simplemente un tema de, voy a estar orando, no, la idea es acompañar, es guiar, es apoyar, y todos los líderes adolescentes sabemos que si hay temas que nos exceden, tenemos que levantar la mano, tenemos que buscar ayuda en el consultorio pastoral, en profesionales dentro de la iglesia. Esto lo queremos dejar bien en claro porque justamente la idea es atacar las necesidades, que son, como decimos, bien complejas, bien variadas, no es simplemente tipo poner una curita en una herida y nada más, no es atacar en profundidad. La convicción nuestra es esta, que si nos acompañamos con amor, cuidado y paciencia en ese tiempo de transición,
ellos mismos se van a ir dando cuenta de lo que el Espíritu Santo quiere producir en su vida, van a tener este encuentro real que los va a marcar a toda su vida. Bueno, hasta acá la parte de la clase de hoy. Esperemos que esto les haya servido. Fue el pantallazo de los dos ministerios. Claro, Esperamos que se anoten. Esperamos que se anoten, la verdad, como decíamos al principio, ¿no? Si algo de lo que nosotros dijimos, tanto para niñez, para adolescentes, te inspiró a sumarte a uno de los ministerios, ponete en contacto, si tenés algo que quieras aportar, algo que quieras preguntar, claro. Sí, realmente, sí. Tanto como para sumarte, o si vos tenés alguna de estas necesidades que te preocupa, y algo de lo que mencionamos acá, que genera intriga, levantá la mano, preguntá, ponete en contacto con las redes de la iglesia, porque estamos acá para atacar justamente esas necesidades. Para transformar la realidad de los niños y adolescentes. Exactamente, exactamente. Todo esto es, como acabamos de decir, ¿no? Con esta idea central. La iglesia que transforma la realidad, que está comprometida con la misión que el Señor nos ha dejado. Los próximos martes vamos a ir viendo otros ministerios. Ahora no tengo bien la agenda de qué ministerio sigue, pero estén ahí conectados, prendidos y de vuelta, pidiéndole al Señor que nos muestre qué podemos sumar nosotros en cada ministerio. Hasta acá nos dejamos. Que Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga. Nos vemos ahora en el aula.